Buenas a todos compañeros. Vamos a hablar del tema la historia y el derecho. El objeto y el sujeto de la historia es la maestra de la vida y en efecto el hombre, para satisfacer sus necesidades sociales y su ansia de progreso, ha recibido una experiencia histórica que debemos aprovechar, pues de no hacerlo tendríamos que iniciar inútilmente. ¿Cómo podemos definirla? Acontecimiento histórico y acontecimientos del pasado. Antiguamente, solo los acontecimientos políticos, bélicos e institucionales se consideraban perdurables. Actualmente, por influencia de los historiadores franceses, el objeto de la historia se ha extendido a otros ámbitos y áreas del conocimiento humano para el desarrollo económico, demográfico, pedagógico, filosófico, de las mentalidades, de las religiones y otras. La historia comienza donde termina la memoria de las generaciones vivas. Ambiente histórico de interpretar y valorar los acontecimientos, conforme a los esquemas de ese tiempo histórico, cuidándose de juzgar conforme a los esquemas del presente. Derecho objetivo, conjunto de normas jurídicas. Derecho subjetivo, facultad jurídica que a una determinada persona atribuye el derecho de usar o descifrar de manera más completa. Derecho positivo, el derecho objetivo y subjetivo vigente o actual, es decir, es el que se aplica afectivamente a una sociedad determinada. Derecho histórico, del pasado que el jurista actual puede estudiar o analizar, pero no aplicar, puesto que no es un derecho o norma jurídica vigente. Historiedad del derecho. La historia del derecho es amplia y compleja, reflejando la evolución de las sociedades humanas a lo largo del tiempo, desde las antiguas civilizaciones hasta las modernas democracias. El derecho ha servido como un marco esencial para guiar el comportamiento humano y mantener el orden social. Podemos reiterar qué es el derecho. Es un orden que expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad y tiene como principal función permitir la vida organizada. Se estudia la historia del derecho de cada nación o país. En el primero de los casos, concepto y delimitación material, especial y temporal. El objetivo de la historia del derecho consiste en estudiar el origen y la transformación de este último a través del tiempo, siguiendo determinados criterios de periodificación que pueden ser políticos, sociales, geográficos, étnicos, lingüísticos, religiosos y otros. Derecho imperial y popular en las providencias orientales del Imperio Romano. Se publica en 1991. Se tiene en cuenta la historia del derecho de un continente analizando las leyes jurídicas que le han dado unidad a cada país. Buenas tardes, vamos a presentarles historia y derecho. ¿Qué es la historia? ¿Qué es el derecho? La historia del derecho, los sistemas jurídicos contemporáneos. Pero empecemos con la historia. La historia es fundamental para aprender del pasado y evitar repetir errores. Aunque idealmente debe ser objetiva, siempre está influida por la perspectiva del historiador. Para estudiar la historia se requiere distancia temporal y contextualizar los hechos según su época, evitando juzgarlos con criterios actuales. El método histórico incluye elegir un tema,
buscar y analizar fuentes, ordenar e interpretar los datos y finalmente exponer los resultados por escrito o de forma oral. Ahora vamos con el derecho. El derecho es un orden normativo que regula la vida en la sociedad para permitir su organización y el progreso colectivo. No se limita a ser un conjunto de normas, sino que es una forma de ordenar la vida social. Su característica principal es la fuerza vinculante, ya sea por naturaleza o por voluntad humana, siendo ideal para que ambos coincidan. El derecho debe basarse en la justicia y la equidad, principio presente desde las sociedades más antiguas, aunque se relaciona con la moral y las normas sociales. Se diferencia por su carácter social, su bilateralidad, su certeza, seguridad jurídica, su permanencia, estabilidad y su coercibilidad. A pesar de su estabilidad, el derecho no es inmutable, ya que evoluciona con la sociedad. Esta transformación está marcada por factores ideológicos, políticos, económicos y entre otros, y por un lenguaje jurídico que cambia lentamente debido a su necesidad de precisión. Finalmente, las categorías jurídicas fundamentales son: primero, sujeto de derechos y obligaciones; segundo, objeto sobre el que recaen; tercero, comportamiento de los sujetos; cuarto, relación jurídica entre sujetos; y quinta, norma jurídica escrita o no que expresa el derecho. Vamos con un tema importante como lo es: ¿qué es la historia del derecho? La historia del derecho es la disciplina que estudia el origen y la evolución del derecho a través del tiempo. Es decir, analiza cómo ha cambiado el derecho según las épocas, siempre dentro de un marco temporal definido. ¿Qué problemas plantea su estudio? Para entender bien esta disciplina debemos delimitar tres aspectos. El primero es la delimitación material. Esta se enfoca solo en lo jurídico, no en lo extrajurídico. Aquí distinguimos fuentes escritas y no escritas. Distinguimos fuentes formales del derecho versus fuentes históricas. También fuentes directas versus indirectas. Ahora vamos con la delimitación espacial. Esta se refiere al ámbito geográfico del estudio. Puede ser nacional, continental o universal. Ahora vamos con la delimitación temporal. El tiempo en la historia no se corta de forma natural, así que periodificar es una herramienta útil. Consiste en dividir la historia en etapas, identificando así las características comunes de cada una para entender mejor su evolución. En conclusión, estas tres delimitaciones, como lo son la material, la espacial y la temporal, nos permiten entender mejor cómo y por qué ha cambiado el derecho a lo largo de la historia. Esta división es fundamental para los que estudiamos derecho, ya que nos ayuda a comprender bastante el presente desde sus raíces históricas. Por último, vamos con los sistemas jurídicos contemporáneos. Para entender el derecho al que pertenecemos es útil conocer las principales familias jurídicas que existen hoy en día. Según el jurista René David, los sistemas jurídicos contemporáneos se agrupan en cuatro grandes familias. La primera es el sistema neorromanista o romano-germánico, también llamado como sistema del derecho romano canónico. Esta surge de la fusión del derecho romano con el canónico y las costumbres germánicas. Se desarrolló en Europa continental y llegó a América Latina durante la conquista. El derecho mexicano también pertenece a esta familia. Ahora vamos con la segunda, que es el sistema anglosajón o common law. Nació en Inglaterra de la combinación del derecho normando y las costumbres anglosajonas. Se basa en los precedentes judiciales, luego se expandió a Estados Unidos, Canadá y antiguas colonias inglesas en África y Asia. Ahora vamos con la 3, que es sistema socialista o soviético. Esta se formó tras la Revolución Rusa de 1917. Predominó en Europa del Este hasta la caída de la URSS en 1991. Hoy sigue presente en Cuba y parcialmente en China y Vietnam. La cuarta, que es la última, que es sistema de base religiosa o filosófica.
Aquí se destaca el derecho musulmán vigente en varios países de Asia y África. Se basa en principios religiosos del Islam y guía tanto normas jurídicas como aspectos sociales y culturales. Mil gracias. Muy buenas tardes a todos. Hoy venimos presentando el segundo capítulo, el derecho primitivo. Este capítulo nos muestra las más antiguas expresiones legislativas. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a expresiones legislativas? Son los primeros sistemas de leyes y códigos creados por las civilizaciones antiguas. Estos aparecieron en Asia, África, Medio Oriente y también en México. Esto fue en su etapa precortesiana. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no contaban con un derecho unificado, sino que cada cultura desarrollaba sus propias leyes y costumbres. Esto ocurre antes de la llegada de los españoles. Además, ellos no hacían una separación de lo moral, lo correcto, las costumbres, la religión y las jurídicas. Para lograr este desarrollo legislativo, se utilizaron herramientas como la arqueología y la paleontología. Estas contribuyeron a evidenciar detalles sobre la economía, la política y la vida social de las civilizaciones. Estos campos han ayudado a reconstruir la historia del desarrollo legal de la región. ¿Esto qué quiere decir? Que con la evolución del hombre paleolítico y mesolítico, en su cotidianidad se fueron desarrollando normas de conducta. ¿Qué quiere decir? Que se iban mezclando con la religión, la moral y la sociedad. Esta mecánica la desarrollaban día a día, desarrollando y llegando al punto de ser reconocidas como obligatorias. A continuación les mostraré las primeras expresiones legislativas en las civilizaciones mesopotámicas. En las expresiones legislativas contaban con códigos legales, los cuales uno de ellos era el Código Hammurabi. Este fue descubierto en Susa. En él se enfatizaba la recopilación de leyes y costumbres, siendo este el texto legislativo más importante, ya que este estaba completo para los mesopotámicos. Tenían varios artículos, dando un enfoque en delitos y penas. En esa época aún no había una clara diferencia entre el derecho penal y el civil. Incluían normas sobre matrimonios, adopción, divorcios, herencias, salarios y contratos. Pero todo era enfocado en los delitos y las penas. En el segundo código contamos con el Manú. Este se origina en India, orientado en el derecho público y privado, incluyendo normas jurídicas, en el cual se enfatiza la conducta de la mujer y el sistema de castas. ¿Qué quiere decir el sistema de castas? Este se enfoca en la conducta tanto de los hombres como de las mujeres, y es conocida por codificar un sistema de castas, un sistema jerárquico de estrategias sociales. En el siguiente contamos con el derecho chino privado. Este se unificó en la legislación de las dinastías anteriores. ¿Qué quiere decir? Brindando a una sociedad estamental con nobles, esclavos y sacerdote. ¿Esto qué quiere decir? Que ella se caracterizó por su enfoque en ritos y las costumbres. Más que en leyes, la justicia se entendía como la restauración del orden social y la armonía, a menudo a través de sanciones o rituales. En el siguiente contamos con el derecho egipcio. Este cuenta con un enfoque en el matrimonio monogámico y un sistema judicial con tortura y juicios de Dios. En el siguiente derecho encontramos el hebreo, legislación mosaica. ¿Esto qué quiere decir? Ellos se basan en el decálogo de Moisés. Esto llevando y ligando profundamente en la religión, con esto abarcando los derechos penales, familiares y patrimoniales, los cuales los jueces eran solamente los sacerdotes. Asimismo, contamos con el derecho maya. ¿Qué es el derecho maya? Es una sociedad teocrática que se tiene entendido que ellos contaban con un cacique territorial con autoridad política y religiosa, el cual contaba con un consejo, los cuales eran jefes y sacerdotes. Estos contaban con un gran intelecto y una organización administrativa, mas sin embargo, esta información es limitada, ya que no se cuenta con documentos
ya que fueron destruidos a la llegada de los españoles. Mas, sin embargo, con la información que se cuenta, la gran organización administrativa con la cual contaban ellos. Recuerda que esta información es recopilada gracias a Beatriz Bernal 2016, Historia del Derecho, Colección Cultural Jurídica, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con la ayuda de Carceluti F 2019, Cómo nace el derecho, edición cuarta, Bogotá, Temis. Recuerda que quien te habló fue Alejandra Molina del programa de Derecho. Una vez establecidas las primeras civilizaciones, comenzaron a surgir las primeras leyes escritas. Entre ellas se destacan las siguientes: el Código Hammurabi en Mesopotamia. De ahí es donde viene la expresión ojo por ojo, diente por diente. Este fue el primer código legal en el cual también se contemplaban leyes civiles y leyes penales, y fue dada por el rey Hammurabi. Tenemos el Código de Manú en la India, el derecho egipcio, en el cual se contemplaba el matrimonio monogámico y de propiedad. ¿Qué quiere decir? Que solamente un cónyuge a la vez, y generalmente las herencias y disposición de bienes vienen después del matrimonio. También hubo legislaciones en otras regiones como los tartesos en España. Estos vienen con sus leyes sobre la agricultura y organización comunitaria. En la prehistoria del derecho no existían las leyes escritas, pero sí existían normas basadas en las costumbres. Estas eran conocidas como consuetudinarias. Estas normas eran diferenciadas. Esto quiere decir que se mezclaban en aspectos religiosos, morales y sociales, con lo que hoy llamamos derecho. Con el tiempo, estas normas fueron consolidando y adquiriendo sanciones más claras, dando lugar al nacimiento del derecho dentro de las sociedades primitivas. Uno de los códigos más famosos de la historia es el Código Hammurabi, creado alrededor del año 1753 a.C. en Mesopotamia. Este contiene 284 artículos y refleja una sociedad dividida en clases, con castigos muy severos. Además del derecho penal, también regula el derecho familiar, de propiedad y contratos. Fue un paso muy importante hacia la codificación formal del derecho. En la civilización maya, el derecho estaba fuertemente ligado a la religión y a la estructura social. Su sistema penal era muy estricto, pero ya distinguía entre el dolo y la culpa. En materia familiar, la monogamia era común, aunque permitía la poligamia para los gobernantes. Los castigos incluían desde las multas hasta la pena de muerte. Los aztecas desarrollaron un sistema legal muy avanzado. Tenían tribunales muy organizados en niveles de derecho penal extremadamente severo y regulaban temas como familia, propiedad y guerra. También nos dice que el matrimonio podría ser definitivo. El divorcio era posible bajo ciertas condiciones. Las sentencias podrían apelarse hasta llegar al emperador.